Hola, nuevamente les saludo con afecto y les doy la más cordial bienvenida a quienes de ustedes vuelvan a tener a bien el ingresar a este video mensaje, que nuevamente, como he acostumbrado anteriormente, lo he puesto en manos del Señor, suplicando que me conceda, sea nuevamente un medio para anhelar aquellos que somos de Cristo, anhelar cada vez más obedecerle, servirle y llevar fruto, más fruto y mucho fruto que le glorifique. Que así sea, y con la ayuda y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy, por tanto, quiero enfocarme a ti como creyente, a ti querida hermana, a ti querido hermano, y quiero destacar las condiciones que debemos reunir o características que debemos tener como hijos e hijas de Dios si anhelamos de veras llevar ese fruto en el poder del Espíritu Santo que glorifica a nuestro Dios. Y empezar gradualmente desde llevar fruto, luego más fruto y mucho fruto, hasta llegar a mucho fruto que glorifique a nuestro Dios. Y esto es solamente mediante la obra, el poder y la dirección por medio del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Hoy, por tanto, he titulado a este videomensaje Condiciones de Dios para llevar mucho fruto en el Espíritu Santo. Eh, a partir de que vinimos a Cristo, siendo atraídos por el poder mismo del Espíritu de Dios y habiendo sido redargüidos de nuestra maldad, de nuestro pecado y por tanto de nuestra condición en este mundo sin Cristo y por tanto caminando en esta tierra sin fe, sin esperanza y sin saber lo que nos deparaba el destino eterno, tomamos conciencia por la obra misma del Espíritu Santo de las repercusiones que tendría nuestro pecado y nuestra maldad y esa condición de vivir sin Cristo si no nos arrepentíamos. Acto seguido, siendo convencidos de ello, arrepentidos venimos a Cristo y suplicamos su perdón. Y por medio de Él pudimos venir al Padre Celestial, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Dice la palabra de Dios que nadie puede venir al Padre, es decir, a Dios, si no es por medio de su Hijo amado Jesucristo, porque Él y solo Él es el camino, la verdad y la vida para llegar a Dios. Y a partir de ese momento, entonces, el anhelo de nuestras vidas ha de ser obedecer, servir a Dios y por tanto llevar fruto que le glorifique. Y quiero destacar hoy 3 características o condiciones que debemos cumplir para ello. Número 1, erradicar nuestro egoísmo como seres humanos. Esa es la primera condición que debemos lograr. No podemos concebir a un siervo de Dios arrogante, altivo, que busca su beneficio antes que el de los demás. No, por el contrario, Dios busca a hombres y mujeres que por la gracia divina han sido transformadas sus vidas y han venido a ser mansos y humildes de corazón y aman y sirven a Dios y por tanto aman y sirven a su prójimo. Esa es la primera condición y esto solamente se logra venciendo y erradicando el egoísmo en nuestro ser interior humano caído. Erradicarlo de nuestra naturaleza caída, inclinada al pecado. La segunda condición es tener una dependencia día a día total de nuestro Señor Jesucristo mediante la obra del Espíritu Santo. Nada podemos hacer si no dependemos de Él, si no confiamos en Él, si no le obedecemos, y esto mediante la obra, el poder y la dirección del Espíritu Santo de Dios. Entonces, segunda condición es tener dependencia total de Cristo si es que deseamos llevar fruto, más fruto y mucho fruto que glorifique a Cristo y por tanto a nuestro Dios. Y la tercera condición es que a partir de que vinimos a Cristo y fuimos transformados por el poder de su Espíritu Santo, dándonos una nueva naturaleza espiritual en Cristo, una nueva vida en Cristo, debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba, en las cosas del cielo,
y no en las cosas de la tierra, que son vanas, frívolas, mundanas y por tanto nos incitan a la maldad y al pecado. Debemos renunciar a ello, si es que deseamos llevar mucho fruto que glorifique a nuestro Dios. Comienzo por decir que en principio el Señor nos advierte enfáticamente como la verdad que Él es, para aquellos que deseamos servirles, nos pone un ejemplo usando la metáfora de un grano de trigo que cae, es depositado en tierra, es cubierto con tierra y muere para poder llevar fruto. Este es un ejemplo metafórico a través del cual vamos a leer lo que dice específicamente, lo cual se encuentra en Juan capítulo 12 versículo 24, donde nos dice el Señor mismo lo siguiente: de cierto os digo, 2 veces, enfatiza. Cuando el Señor dice de cierto y vuelve a repetir de cierto, es algo trascendente. Toda la palabra de Dios es importante y es muy importante, pero hay cosas que Él quiere destacar de manera más trascendente que otras. Y es cuando Él dice doblemente, de cierto os digo. Y en este caso dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, es decir, sin fruto. Pero si muere, lleva mucho fruto. Juan capítulo 12, versículo 24. Caer en tierra, debemos entender, querida hermana, querido hermano, significa morir como un grano de trigo que cae en la tierra, y ser sembrado para dar fruto significa humillarnos, rendirnos ante la presencia de Dios, rendirnos ante Cristo, bajo el principio de vivir para servir a los demás y no servirnos de los demás. No hay cosa más hermosa para un ser humano que justifique su existencia en este mundo amando y obedeciendo a sus semejantes, sirviendo a los demás. Y ejemplo muy claro en ese sentido nos dejó el Señor Jesucristo, cuando dice Él a este respecto: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos capítulo 10, versículo 45. Y por tanto, entonces es un ejemplo y un testimonio que el Señor Jesucristo nos dejó como sus pisadas, las cuales debemos seguir, de servir a los demás y no solo a nosotros. Tener por mayor estima, mayor deseo en nuestro corazón, el amar y servir a los demás. Como ejemplo y testimonio nos dejó en ese sentido nuestro Señor Jesucristo, sirviendo a los demás, entregando su vida por los demás, hasta llegar a la muerte y salvarnos, mediante su muerte, su vida, su muerte y su resurrección, al tercer día de entre los muertos. Y para prevenirnos precisamente de las consecuencias de nuestro egoísmo, si no lo quebrantamos, si no lo erradicamos de nuestra vida, el Señor nos advierte también en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, versículo 25, lo siguiente: el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Juan capítulo 12, versículo 25. Y también hay una recompensa por rendirnos a Cristo, por amarle, obedecerle y servirle, y por tanto amar y servir a nuestro prójimo. Esa recompensa la encontramos en el mismo Evangelio según San Juan capítulo 12, pero en el versículo 26, donde dice el Señor Jesucristo: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. He ahí la recompensa. La recompensa es que donde esté aquel que sirve al Señor, el Señor estará con él, estará con él. Y por tanto, todo aquel que le sirviere, el Padre Celestial le honrará como hijo de Dios y como cristiano fiel. Esa es la recompensa.
que podemos tener. Si realmente rendimos nuestro servicio a Dios en primer lugar y a nuestro prójimo en segundo lugar. Otra condición que debemos reunir es la dependencia total de nuestro Señor Jesucristo. Y en este sentido, dice el Señor Jesucristo que si no dependemos de Él, no podemos llevar ese fruto, más fruto y mucho fruto que glorifique al Señor Jesucristo y por tanto a nuestro Dios. Este pasaje lo encontramos en el Evangelio también según San Juan, pero en el capítulo 15, versículos del 1 al 5, donde dice el Señor Jesucristo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Esta es la promesa que nos hace aquellos que realmente experimentamos el gozo de la dependencia diaria con nuestro Señor Jesucristo. Y la consecuencia será llevar mucho fruto que glorifique a Cristo y por tanto a nuestro Dios. Y la tercera condición que debemos reunir es que a partir de que venimos a Cristo, nuestra mira debe estar en las cosas de arriba, en las cosas del cielo, lo que edifica, lo que es justo, lo que lleva a la santidad y a la perfección del ser humano, aquello que alaba y glorifica a Dios, y no mirar las cosas de esta tierra, no poner la mira en las cosas del mundo, en lo que es frívolo, vano, efímero, y que nos incita, por tanto, a acrecentar nuestro egoísmo y ser vanos, sino por el contrario, ser fieles y obedientes a Dios en el anhelo de amarle a Él y servirle y amar a nuestro prójimo y por tanto servir también a nuestro prójimo. El Señor Jesucristo nos hace esta recomendación a través del apóstol Pablo, quien iluminado por el Espíritu Santo, allí en la epístola a los Colosenses, capítulo 3, versículos del 1 al 10, nos dice lo siguiente: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, así como el grano de trigo tuvo que haber muerto en el ejemplo metafórico que nos dio el Señor, que acabo de leer anteriormente. Dice, porque habéis muerto, así como el grano de trigo, y vuestra vida está ahora escondida con Cristo en Dios. Por tanto, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son estos hijos de desobediencia? Aquellos que aún no conocen ni obedecen a Cristo. En las cuales, dice, estas cosas de las cuales nos está pidiendo el Señor que renunciemos a ellas, dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, es decir, del nuevo hombre en Cristo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. He aquí también una recompensa para cuando renunciamos a lo mundano, frívolo, vano,
y que nos incita al pecado, cuando vamos renunciando y vamos logrando renunciar a esto, la recompensa es que nuestro hombre nuevo en Cristo se va renovando hasta llegar al conocimiento pleno en Cristo Jesús. Alabado sea nuestro Dios. Esto es lo que deseaba hoy compartirles, que sea de edificación para sus vidas. Querida hermana, querido hermano, les deseo que Dios los siga bendiciendo y prosperando en su vida, en su comunión con Él y sobre todo en la obediencia y servicio a Él que lleva fruto que le glorifica. Chao.